Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Practicum Páncreas, un programa formativo de la Sociedad Española de Patología Digestiva que cuenta con la colaboración de Viatris, a quien aprovecho para agradecer su apoyo constante a la formación en el conocimiento de las enfermedades del páncreas. Para todos los que no conozcáis este programa de Practicum Páncreas, que no hayáis estado en una edición previa, comentaros que se trata básicamente de una mesa virtual de debate en el que vamos a comentar de una manera muy distendida aspectos que son clave en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del páncreas. En esta ocasión lo vamos a centrar en pancreatitis crónica y obviamente lo vamos a centrar en casos que son complejos de tratar o complejos de diagnosticar y que suponen un reto de todos los días. No penséis que vamos a discutir casos complejos y que son difíciles de ver, son los que veis habitualmente en vuestra práctica clínica. Y lo que queremos es pues, que puedan quedar conceptos claros de qué hacer en este tipo de situación. Siempre lo basamos en un caso clínico. El caso clínico nos sirve de excusa para poder discutir el problema en concreto. Y para completar la mesa de debate tengo el placer de contar con tres grandes expertos pancreatólogos: la doctora Emma Martínez Moneo del Hospital de Cruces, el doctor Federico Volado del Hospital de Navarra y además presidente de la Asociación Española para el Estudio del Páncreas, y el doctor Julio Iglesias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Cada uno de ellos ha seleccionado a un helper para que presente el caso y que les sirva también de apoyo, y que van a participar también en la discusión. Y no quiero robar más tiempo, sin nada más. Bueno, decirles que tienen acceso desde la plataforma de streaming, tienen acceso para poder hacernos todas las preguntas que quieran sobre este tipo de pacientes. Sin más, Fede, te cedo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Yo diría algo más que complejo. Tú nos pediste un caso complejo que ya te comenté que nos había resultado un poco unicornio, un caso un poco difícil, y para presentarlo yo pensé en mi compañero, en Pablo Salmón. Pablo Salmón es un R3 de nuestro servicio y tiene una virtud que es de Bilbao. Y como es de Bilbao, pues decidimos no solo llevarte un caso complejo, sino presentarte dos. Así que os vamos a presentar dos casos que me parece que reflejan muy bien la dificultad y la complejidad de la pancreatitis autoinmune. Entonces, os dejo con Pablo. Muchas gracias. Pues, vale, aquí están poniendo el caso. Bueno, eso, como ha dicho Fede, bueno, muchas gracias. Vamos a presentar dos casos. Vamos a presentar dos casos de pancreatitis autoinmune. El primero de ellos se trataba de un hombre de 71 años que ingresó con la precedente de colitis ulcerosa, que ingresó a nuestro servicio por un cuadro de pancreatitis aguda con elevación del perfil biliar. Se le realizaron una ecografía y una colangioresonancia sin colelitiasis ni dilatación de vía biliar y un escáner abdominal que mostraba cambios inflamatorios peripancreáticos y otras alteraciones. El paciente bebía una copa de vino al día, fumaba 30 paquetes año, no tenía ninguna infección ni tomaba ningún fármaco causante de pancreatitis aguda y en su analítica pues no tenía ni triglicéridos ni calcio elevados y tenía IgG4 normal. Por tanto, al alta se orientó como una probable etiología biliar y se le solicitó una endoscopia ambulatoria en busca de microlitiasis que describía una vesícula y una vía biliar normales, pero una serie de alteraciones que ahora destaco en la morfología pancreática, que en total, si cogemos todas estas, pues tendríamos 4 criterios de pancreatitis crónica, lo que le confiere una probabilidad intermedia de tenerla. Y, por tanto, pues al paciente se le hizo una elastasa que fue normal, no tenía clínica de insuficiencia pancreática exocrina y, finalmente, pues se decidió seguimiento en consultas y se le recomendó abstención de alcohol y tabaco. Con la mala suerte de que al año volvió a ingresar en nuestro servicio por un nuevo episodio de pancreatitis aguda. Pues nuevamente tenía mucha elevación del perfil biliar, vemos aquí una bilirrubina de 5, elevación de transaminasas, etcétera. El paciente había dejado de beber, nuevamente tuvo una nueva analítica con triglicérido, calcio e IgG4 normal. Y en la ecografía tampoco se describieron ni litiasis ni dilatación de vía biliar. En el escáner abdominal, esta vez lo que mostraba era un engrosamiento difuso de la glándula pancreática de forma globulosa, homogénea, con bordes finos y bien delimitados, con una morfología en salchicha, que presentaba además una captación de contraste, una alteración de la captación de contraste con un tenue retardo en la fase tardía, una pena de captación en la fase tardía. Se completó el estudio con una ecoendoscopia que descartó coledocolitiasis. Este sería el escáner del paciente, donde podemos ver esa morfología pancreática en salchicha y que se describió también la captación en fase tardía.
Bueno, ante esta situación, se pensó que el paciente podía presentar una pancreatitis autoinmune tipo 2. Aquí tenemos todos los criterios diagnósticos. Es un resumen del Consenso Internacional y de los criterios GISOT, que no voy a meterme ahora específicamente en ellos, pero sí que destacar, aquí está la mnemotecnia, se hace falta un criterio, los criterios son histológicos, de imagen, por serología, por afectación de órgano y según la respuesta a corticoides, y destacar solo dos conceptos que para diagnosticar la pancreatitis autoinmune tipo 2, para tener un diagnóstico definitivo es necesario un criterio histológico, y esto es especialmente complejo porque no siempre es fácil obtener una muestra histológica de este tipo de pacientes, y también destacar que para un diagnóstico de probabilidad es posible realizarlo sin la histología, teniendo una imagen sugestiva, un antecedente de enfermedad inflamatoria y una respuesta buena a corticoides. Por tanto, en el caso de nuestro paciente, lo que se decidió fue empezar tratamiento con corticoides y a las 4 semanas el paciente mejoró clínicamente y se le realizó un escáner en el que podemos ver que el aumento difuso del tamaño pancreático había disminuido y, por tanto, pues se etiquetó de pancreatitis autoinmune tipo 2 y actualmente está en pauta descendente de corticoides. El segundo caso se trataba de una mujer de 71 años con antecedentes oncológicos que ingresó en nuestro servicio por ictericia indolora y pérdida de peso, con mucha elevación de bilirrubina y elevación de enzimas de colestasis y transaminasas. Se le realizó una ecografía y posteriormente un escáner que describía una dilatación de vía biliar intra y extrahepática en probable relación a una masa en cabeza pancreática altamente sugestiva de neoplasia, por lo que se realizó en este ingreso una ecoendoscopia con CPR que describía esa dilatación del virsum y del conducto biliar, pero en lugar de mostrar una masa clara en la cabeza pancreática, lo que hacía es describir una serie de criterios de pancreatitis crónica y describir un área hipoecogénica en la cabeza, sin formar clara masa. Este sería el escáner de la paciente, donde podemos ver la masa pancreática. Y tras la CPR, pues se tomó una muestra de citología de cepillado biliar y una PAZ que fueron negativas para malignidad. Se completó el estudio con una resonancia en la que persistía la sospecha neoplásica y al alta se le repitió la ecoendoscopia al de 2 meses del ingreso sin cambios y se le repitió otra CPR al de 3 meses también sin grandes cambios y en el que nuevamente tanto la PAZ como la citología realizadas resultaron negativas. Al de 9 meses la paciente volvió a ingresar por ictericia y coluria realizándose una nueva CPR en la que también persistía la estenosis biliar, pero tanto la citología como la PAZ tomadas fueron negativas para malignidad. Por tanto, finalmente se pensó, la paciente a todo esto presentó en todo momento niveles de IgG4 y CA19 normales y se orientó como un cuadro de pancreatitis autoinmune tipo 2, por lo que se le inició tratamiento con corticoides con buena respuesta clínica y radiológica a los 3 meses. Aquí tenemos un esquema de todo lo que hemos contado, tenemos aquí todas las CPRs, en total 3, todas las PAVs y todas las citologías negativas, más o menos un poco antes de un año el inicio de los corticoides y más o menos al año del ingreso el fin de los corticoides. Sin embargo, posteriormente la paciente volvió a presentar otro cuadro de ictericia al de 1 año y 5 meses del primer ingreso, 5 meses después de dejar los corticoides, que volvió a requerir su ingreso y una nueva CPR con una nueva citología y una nueva PAV que volvieron a ser negativas para malignidad. Esta sería la cuarta. Por tanto, ante esta situación, pues se decidió una intervención quirúrgica programada para resolver esa estenosis. La cirugía que ahora voy a mostrar se realizó a los 5 meses. Y en ella, los cirujanos, al acceder al área pancreática, vieron una imagen en la cabeza pancreática sospechosa de neoplasia con invasión vascular, invasión locorregional, cuya biopsia intraoperatoria fue positiva para un adenocarcinoma de cabeza de páncreas avanzado. Al de un mes de la cirugía, exactamente al de casi 2 años del primer ingreso, se inició tratamiento quimioterápico ante el hallazgo de neoplasia pancreática y actualmente la paciente lleva ya 2 años y 3 meses desde el primer ingreso y sigue en tratamiento quimioterápico y actualmente la paciente tiene una enfermedad clínicamente y radiológicamente estable. Finalmente, como conclusiones, destacar que la pancreatitis autoinmune tipo 2 es un diagnóstico muy complejo y generalmente de exclusión y que pese a que la sospecha de pancreatitis autoinmune tipo 2 pueda estar y pese a tener pruebas negativas para malignidad, nunca hay que perder de vista la posibilidad de una neoplasia en caso de contar con una masa pancreática. Ya esto sería todo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a ver. Casos enormemente importantes para discutir aquí. Diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Si hay un reto clínico diagnóstico en las enfermedades del páncreas, ese es el diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Típica enfermedad que fuera de los centros donde se dedican a investigar ese tipo de enfermedad no existe. Es decir, tenemos un infradiagnóstico enorme. Y habéis hecho fenomenal en presentar esos 2 casos porque son los 2 grandes problemas clínicos. Es decir, paciente con pancreatitis aguda recidivante, idiopática, o pancreatitis crónica idiopática, ¿cuándo pensar
cuándo valorar, cuándo creer que la pancreatitis autoinmune puede ser la causa de esta inflamación y cómo confirmar el diagnóstico. Y el otro gran reto es el paciente que tiene una masa. Una masa en el páncreas, vamos a ver, nos preocupa a cualquiera. Tener el peso y la seguridad de decir, a este paciente no lo vamos a operar porque muy probablemente tiene una pancreatitis autoinmune, hay que tener una información muy clara. Y antes de empezar con el debate, que vamos a empezar ya, quiero dejar un mensaje muy claro a todos los que nos están viendo. El diagnóstico histológico de la pancreatitis autoinmune, lo voy a decir porque no lo vamos a discutir, no significa una histología, una citología negativa para malignidad. Significa una biopsia positiva para pancreatitis autoinmune, con infiltrado linfoplasmocitario o granulocítico, según sea el tipo 1 o tipo 2. No nos vale el diagnóstico negativo para malignidad. Esto es un mensaje enormemente importante. La sensibilidad de la PAF en cáncer es la que es, y una biopsia negativa para malignidad no significa que esto no sea un cáncer. Vamos a ver, mi primera pregunta que os dejo sobre la mesa. Paciente con pancreatitis aguda recidivante idiopática, con datos más o menos importantes de pancreatitis crónica, que son consecuencia de sus propias recidivas de su cuadro agudo. ¿Cuándo sospechar que puede ser un proceso autoinmune? ¿Y qué hacer para confirmar el proceso autoinmune? Vosotros habéis basado en una imagen, que era una imagen de páncreas en salchicha. ¿Eso es suficiente o no? Lo dejo ahí sobre la mesa para que contestéis vosotros. A ver, mira, Enrique, yo creo que hay enfermedades en las que el diagnóstico te llama a gritos y hay otras en las que te susurra desde una esquina, y este es el segundo tipo, yo creo. Entonces, para esto tenemos que tener una conjunción de astros, el clínico que lo sospeche, el radiólogo que sepa identificar los hallazgos, el patólogo que esté con la mente abierta a esa posibilidad, y a veces también, y podemos hablar de ello, el endoscopista que pinche un páncreas que morfológicamente lo único que tenga es un crecimiento. Entonces, si no se da esa situación es difícil llegar al diagnóstico. Yo, cuando te decía lo del unicornio, lo decía porque simplemente recordar el artículo más próximo que tenemos en España, el que hizo Antonio López Serrano, un poco recopilación de casos de pancreatitis autoinmune en España. Participamos 16 hospitales y tipo 2 hubo 5 casos solo descritos entre los 16 hospitales, lo cual da idea no probablemente de lo rara que es, sino de lo poco que pensamos en ella. Entonces, no tengo una respuesta clara a esto que me dices, pero vale, sí que tenemos que tener todos un poco la mente abierta. Vamos a ampliar el debate, porque no me importa incluir la pancreatitis autoinmune tipo 1. O sea, ¿qué esperamos? ¿Una elevación de 20 veces la IgG4 o con que esté un poquito elevado ya nos sirve para confirmar el diagnóstico? Bueno, es que es complejo porque yo esperaría elevaciones del doble, al menos del doble del límite que en cada laboratorio den, para dar valor a esa elevación de IgG4, pero hay que tener presente que la IgG4 también puede estar elevada en tumores, además en adenocarcinomas pancreáticos, además de en otros procesos, desde luego, autoinmunes, con lo cual, por sí sola, tampoco es un diagnóstico. Sería otra patita en la que apoyar el diagnóstico, que tiene que tener muchas bases de sustentación. Yo quería entrar, antes de pasar al otro problema que quizás es incluso más relevante, el de la masa pancreática, yo quería entrar en el concepto de que un páncreas en salchicha es uno de los criterios de imagen, pero hay otros criterios de imagen que tenemos que buscar, desde un conducto pancreático irregular con estenosis sin dilataciones, una afectación de la viabilidad. La afectación de otros órganos es enormemente sugestiva de pancreatitis autoinmune, me da igual que sea tipo 1 o tipo 2. La edad es un factor también importante a tener en cuenta. Y en este primer caso, os lanzasteis a un tratamiento, entre comillas, más o menos empírico, sin biopsia, con corticoides, un tratamiento de pancreatitis autoinmune. La manifestación clínica era una pancreatitis recidivante. ¿Qué opináis los demás? Julio, Emma. ¿Vale? ¿O tendríamos que haber hecho algo más antes de empezar el tratamiento con corticoides en este perfil de paciente? No sospechamos cáncer.
No, a ver, yo creo que tal y como, tal y como está el paciente con pancreatitis agudas recidivantes, la opción de, bueno, ya se le habían hecho endoscopias, tampoco había grandes hallazgos, por así decirlo, y sí que es verdad que, bueno, hacer una punción sobre un páncreas, pues bueno, lo que decía Fede, que también el endoscopista tiene que dar ese paso de hacer la punción en un páncreas aparentemente sano, que solamente tenemos ahí un poco de inflamación, pues bueno, no deja de ser algo arriesgado también por el riesgo de pancreatitis. Entonces, a mí me parece que la opción de los corticoides es una alternativa válida, un poco menos arriesgada, por así decirlo. Pero sí que es verdad que hay que estar muy encima de estos pacientes. Entonces, yo creo que hubiera actuado parecido a lo que hicieron en el ¿Y qué hospital. ocurre? ¿Y qué ocurre? Y ahora te dejo que contestes a esta pregunta, Julio. ¿Qué ocurre si el páncreas no es tan claramente un páncreas de salchicha, que ha perdido su contorno lobular, sino que es más dudoso? Y tenemos un paciente que está haciendo pancreatitis de repetición. Y siempre tenemos ganas de decir, lo trato con corticoides, a ver qué pasa, y lo dejo etiquetado de una pancreatitis autoinmune forever and ever, o... Sí, yo creo que el principal problema que tenemos, o al menos los clínicos, a la hora de pedir realizar la punción, es la rentabilidad de, bueno, hasta qué punto, o sea, ¿me va a servir hacer esta punción o no me va a servir? Pues eso, lo que es la rentabilidad, que igual ahora Julio nos puede hablar un poco más. Entonces, a veces, bueno, pues como la rentabilidad puede ser baja, directamente le pongo corticoides que me va a salvar ese paso y voy solucionando el problema, por así decirlo, ¿eh? No te dejo hablar, Julio, todavía, Vale. hasta la siguiente pregunta. Vamos a ver, hay un mensaje que yo creo que también tiene que ser claro. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro incluimos las subclases de IgG en el diagnóstico etiológico de cualquier pancreatitis aguda recidivante o pancreatitis crónica. Es parte de nuestro algoritmo. No estoy tan convencido que eso sea correcto, porque una IgG4, como acabamos de comentar, como acaba de comentar también Fede, nos puede liar, nos puede confundir. La indicación real, ¿por qué lo hacemos? Pues porque aceleras pasos, pero la indicación real de cuantificar IgG4 es cuando tenemos la sospecha clínica de pancreatitis autoinmune. Y es una forma de decir, vale, pues me lo está apoyando mi sospecha clínica. Si no, nos podemos encontrar con un valor aislado que después cuesta trabajo integrar dentro del contexto del paciente y que empezamos a ver cosas que no las veíamos antes. Y ahora, oye, pues sí que puede parecer que es un páncreas en salchicha. Y ese es un mensaje también importante, yo creo, para dejar aquí. Vamos al otro escenario que es, yo creo que más complejo porque, bueno, lo acabamos de ver, un paciente que ha estado diagnosticado de una supuesta pancreatitis autoinmune, de una supuesta masa inflamatoria, que finalmente fue un cáncer y que se hizo incluso el tratamiento empírico. Esto no es raro ni muchísimo menos, esto es algo que nos pasa continuamente. ¿Hay alguna situación en la que, esto sí que va para ti, Julio, ¿hay alguna situación en la que podríamos evitar hacer la biopsia en un paciente de estos no para diagnosticar cáncer, ¿vale? Sino para diagnosticar pancreatitis autoinmune, mass forming, con forma de masa? ¿O no? ¿O es obligatorio siempre hacer la biopsia y tener un diagnóstico positivo de pancreatitis autoinmune? Hombre, sabes, Enrique, que eso es, buenas tardes a todos y a todos los que nos están escuchando y a los compis que están aquí con nosotros. A ver, yo creo que esa es la pregunta del millón y ojalá tuviéramos una pregunta clara. Yo creo que aquí la imagen avanzada asociada a la econdoscopia es de gran ayuda. El poder hacer los estudios con elastografía y con contraste ayudan porque hay un patrón que se ha definido bastante orientativo, no definitivo, pero orientativo, que es cuando tienes una lesión dura parecida a un tumor, pero con una captación de contraste, te tiene que poner la alerta de que eso igual realmente no es un adenocarcinoma. Y luego nos metemos en el tema de la biopsia. Yo creo que sí que tenemos que intentar biopsiar el mass forming. En el primer caso puedo tener más dudas y ahí puede entrar mi vena clínica. Yo creo que nos estamos olvidando de que el paciente primero era una colitis ulcerosa. Yo creo que es un dato muy importante que nos tiene que ayudar a pensar en una patología autoinmune muy bien desde el principio. Pero si estamos hablando del mass forming, nosotros hacemos de rutina, estudio con contraste, estudio con elasto, buscamos esos patrones que nos van a orientar a cuál es nuestra probabilidad diagnóstica inicial y con eso decidimos cómo vamos a biopsiar, con qué tipo de aguja y qué es lo que le vamos a pedir al patólogo. ¿Y cómo lo haces? Pues como os comentaba, cuando hacemos el estudio vemos que la lesión es dura, quiere decir que tiene un patrón elastográfico azul o que tiene un ratio muy alto, un histograma bajo. Le ponemos contraste, vemos que capta contraste, que es lo inhabitual de un adenocarcinoma. En ese caso lo que intentamos es ir aguja de biopsia
y cuanto más gorda, mejor. Y es muy importante que le decimos siempre al patólogo que una de nuestras hipótesis diagnósticas es que pueda ser una pancreatitis autoinmune, para que intente hacer una cosa que Enrique es fundamental, y es uno de los protocolos que hemos diseñado con los patólogos en el hospital, que nos intenten encontrar un diagnóstico positivo. ¿Cuál es el problema? Y que yo creo que aquí tenemos todos la misma experiencia, que ojalá la sensibilidad o la rentabilidad de la biopsia, que no PAP, de la biopsia, de la BAF, en estos casos fuera tan alta como nos gustaría, que no lo es. El problema es cuando es negativa y qué es lo que hacemos, ¿no? Nosotros lo que solemos hacer es intentar repetir, ¿vale? Empezamos sin patólogo, luego con patólogo, intentamos exprimir lo más que podemos la biopsia para intentar alcanzar ese resultado positivo de la biopsia, que sé que es un mensaje muy importante. Paciente con una lesión, con una masa sólida en cabeza de páncreas, ictericia obstructiva indolora. Es que la clínica de estos pacientes es la misma. Sí, sí. O sea, es un problema. Un dato fundamental es ver si tiene afectación de la pared de la vía biliar o pared del conducto pancreático y que no tiene una dilatación preestenótica del conducto pancreático. Eso es muy poco típico del cáncer de páncreas. Pero con esos datos que estamos hablando de datos muy subjetivos, o esos datos, si el patólogo te dice, yo con lo que tengo aquí lo único que te puedo decir es que no tengo datos de malignidad, no te puedo confirmar una pancreatitis autoinmune, y lo hemos biopsiado 2 veces, ese paciente tiene que ir a cirugía. Sí. Es decir, no nos podemos colar en un paciente, tiene que ser muy típica, una masa inflamatoria, tiene que ser muy típica, con hallazgos compatibles, con el conducto pancreático compatible, con la vía biliar compatible, con enfermedades asociadas compatibles. Podemos hablar del IgG4, etcétera, etcétera, que se puede elevar en cáncer de páncreas, pero no habitualmente al mismo nivel. Si no es todo muy compatible, antes de tratar con corticoides, este paciente debe ir a cirugía. Salvo que tengamos un diagnóstico histológico positivo. Te dejo 10 segundos. 10 segundos, Enrique. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta el paciente en general. No hacemos el mismo enfoque y hemos comentado hoy en sesión nosotros en el servicio un caso de un chico de 14 años. No es lo mismo cuando enfocas a un niño de 14 años que cuando enfocas a un paciente de 65 años. Obvio. Yo creo que eso también es, o sea, el enfoque clínico global del paciente yo creo que es importante. No centrarnos en las pruebas, sino centrarnos en el perfil de paciente. Y yo a los endoscopistas, si nos están escuchando, en 3 segundos les diría, no solo os fijéis en la masa, hay que ver todo. Lo que dice Enrique, es muy importante ver la masa, ver cómo es el conducto, ver cómo es la vía biliar, cómo se comporta engrosada, ¿no? Es un global. Muchas veces encuentras la información que necesitas en una cosa que está incluso fuera de la lesión que estás evaluando. Venga, pasamos. Hemos dejado sin contestar una cosa enormemente importante. Hay una pregunta sobre las biopsias de papila, una pregunta de los que están escuchándonos, de la biopsia de papila en pacientes con datos típicos, pero con IgG4 negativa. Y es una opción perfectamente válida para hacer inmunohistoquímica, que también se puede hacer en la biopsia pancreática. No hemos tocado en absoluto el tratamiento. ¿Y qué hacer cuando ese paciente recidiva y recidiva y recidiva? Esto en el próximo Practicum Páncreas. Emma, pasamos a un caso que es el segundo gran reto en el manejo de la pancreatitis crónica, que es el manejo del dolor. No el manejo del dolor del paciente que le das un paracetamol y se le quita, sino el paciente que realmente tiene dolor intenso, limitante y que nos vuelve locos para tratarlo. Te dejo la palabra. Bueno, pues el caso lo va a presentar María Tance, que bueno, es una residente de 4º año de nuestro hospital y que ya de siempre ha demostrado que tenía un gran interés por el páncreas. Así que, bueno, cuando me propusieron hacer este practicum, pues pensé en ella y, bueno, pues adelante María, vete contándonos un poquito este paciente complejo que tuvimos, que también es un unicornio a medias. Es bastante frecuente este tipo de pacientes. Bueno, en 2010, en el contexto de una diarrea, ingresa a nuestro servicio y se le diagnostica de una insuficiencia pancreática exocrina y de un debut de diabetes mellitus tipo 3 en el contexto de una pancreatitis crónica calcificante. Bueno, aquí tengo problemas para pasar las diapositivas. Bueno, como podéis ver, aquí presenta las calcificaciones en la glándula pancreática. Y bueno, desde el 2010 que se le diagnostica hasta el 2020, el paciente no se presenta en las consultas, hasta que en 2020, bueno, conseguimos que acuda a una de nuestras consultas. El paciente lo que refiere es un dolor bastante típico, irradiado epigástrico, irradiado a región dorsal y una pérdida de peso no cuantificada.
El tratamiento que estaba tomando en ese momento es el último ingreso, de 2010, las enzimas pancreáticas, las insulinas para la insuficiencia pancreática endocrina, y luego como tratamiento estaba tomando paracetamol y metamizol, pero solamente a demanda, en los momentos en los que presentaba episodios agudos del dolor. Si bien es cierto que el paciente decía que el paracetamol apenas le aliviaba el dolor. Entonces, bueno, cuando llega en nuestro primer momento a la consulta, lo que insistimos al paciente es que tiene que dejar de abandonar el consumo de alcohol y comprobar la adherencia al tratamiento. ¿Cuál sería nuestra actitud terapéutica a continuación? Bueno, pues efectivamente hicimos esto, comprobamos que tenía una adherencia regular al tratamiento mediante una aplicación que tenemos en nuestro programa informático. Le entregamos al paciente unas escalas validadas para el dolor en la pancreatitis crónica para que nos entregara en las sucesivas consultas y ver un poco cómo iba el seguimiento del dolor. Se monitorizó el peso y lo que hicimos fue ajustar el tratamiento, ya no solo con tratamiento a demanda, sino que lo que hicimos fue pautárselo con metamizol y añadimos un coadyuvante según la escala de la OMS, el primer escalón. Bueno, y como rescate lo que le añadimos fue un AINE, en este caso el dextroprosteno. Solicitamos un escáner de control para descartar que no hubiera complicaciones de esa pancreatitis crónica, ya que llevaba varios años en seguimiento, y una analítica del perfil nutricional. Y solicitamos una cita pues, en una semana más tarde debido a esto, que llevábamos tiempo sin seguimiento. Bueno, pues en las pruebas complementarias vimos que efectivamente que no había más que los cambios que se veían en el escáner con los datos de pancreatitis crónica sin otra complicación, y la analítica era normal. En el cuestionario del dolor sí que había obtenido una puntuación bastante elevada, por lo tanto el control del dolor no estaba siendo efectivo. Decía que seguía pues eso, con muchísimo dolor, que estaba necesitando incluso hasta tomar 3 rescates de dextroprosteno al día. Entonces ahora mismo en este momento, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos en la consulta? Y aquí había lanzado una pregunta que contestaré. Bueno, creemos que hemos dejado poco tiempo de evolución y continuaríamos con el mismo tratamiento añadiendo un IBP, pues se está tomando AINE. Aumentaríamos la dosis de coadyuvante, en este caso la pregabalina. Aumentaríamos en la escala de la OMS añadiendo un opioide débil. O, en último lugar, pensamos que como es refractario el dolor y persiste con muchísimo dolor, pues añadiríamos un metanil. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue, en este caso, aumentar la pregabalina de 25 a 50 cada 12 y mantuvimos el tratamiento tal y como habíamos estado hasta ahora. Y lo que sí que insistimos al paciente es que tenía que beber y le ofrecimos ayuda externa en el centro de salud mental, que rechazó. Bueno, lo quitamos en 2 meses y parece que algo mejor, los cuestionarios del dolor parecía que habían disminuido un poco, pero persistían con una puntuación bastante elevada y persistía con la necesidad de al menos 2 veces por semana necesitaba 3 rescates de antiinflamatorios. En este caso, ¿qué deberíamos de plantearnos? Bueno, pues si seguimos con la escalón de la OMS, lo que deberíamos es añadir un opioide débil, que fue lo que hicimos, tomado 100 miligramos de liberación prolongada cada 24 horas y mantuvimos el resto de tratamiento igual. Sí que le advertimos de los efectos secundarios, en este caso sobre todo del estreñimiento, y asociamos también el laxante osmótico. Bueno, lo fuimos siguiendo cada 2-3 meses, pero el paciente la verdad es que en vez de mejorar, parecía que empeoraba. Entonces, bueno, pues siguiendo lo mismo, las escalas de la OMS, de la necesidad de la OMS, lo que hicimos fue ajustar el tratamiento, en este caso un opioide más potente, la oxicodona, 10 miligramos, un comprimido cada 12. Y el resto del tratamiento lo dejamos igual, si bien es cierto que los rescates los realizamos con el mismo tratamiento de base. Bueno, seguimos exactamente los controles cada 2-3 meses con las pruebas complementarias de seguimiento de la pancreatitis crónica que entonces le tocaba, nos seguían sin alteraciones. Refería que desde Navidad había dejado de beber, pero que persistía con el mismo dolor. Entonces, bueno, en este momento ya habíamos aumentado hasta una dosis de oxicodona de 30 miligramos, un comprimido cada 12, y al menos necesitaba 2 rescates de oxicodona al día. Y como efecto adverso había presentado estreñimiento y bradicardia. Entonces, bueno, pues, con este tratamiento, que ya vemos que tiene una dosis bastante elevada de oxicodona, ¿qué tratamiento nos planteamos debido a que continuaba con un dolor refractario? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue proponerle al paciente un bloqueo esplásmico del plexo celíaco, que en nuestro centro lo realiza la unidad del dolor. El paciente, bueno, aceptó y parece que durante el primer mes fue eficaz, pudimos disminuir la dosis de oxicodona hasta 10 miligramos cada 12 horas y no estaba necesitando rescate. Aquí habíamos mantenido todavía el metamizol como nuestro ayudante. Bueno, pero a los 2 meses volvió a reaparecer la clínica, se le ofreció al paciente realizar un nuevo bloqueo esplásmico, el paciente rechazó. Llegamos hasta una dosis en las sucesivas consultas de oxicodona de hasta 80 miligramos cada 12 horas
necesitamos 4 rescates al día de 10 miligramos. En este momento lo que nos planteamos es que con esta dosis tan elevada el paciente no estuviera desarrollando un síndrome de dependencia opioide. Conseguimos, junto con la unidad del dolor y junto con psiquiatría, reducir el tratamiento con hasta oxicodona a 30 miligramos. Y en este momento lo que estamos pendientes es de presentar un poco en el comité interdisciplinar a ver cuál puede ser el manejo de este caso. Bueno, y como conclusiones en este caso, pues ver que el difícil manejo del control del dolor, que sobre todo hay que descartar que no haya complicaciones secundarias y que hay que hacer un manejo multidisciplinar del dolor, más a la lista de edad. Muy bien, María, muchas gracias. Si podéis apagar el micro, me oigo por duplicado. Vamos a ver. Paciente, pancreatitis crónica, en este caso alcohólico, que no responde a la escala habitual terapéutica del dolor de la Organización Mundial de la Salud, la escala que habitualmente empleamos en pacientes de cáncer y que hemos asumido a otras situaciones clínicas, como es la pancreatitis crónica. Ese supone un gran reto clínico y todos los que estamos aquí somos conscientes de ellos porque tenemos muchos pacientes similares a este. Hay un primer mensaje que me gustaría dejar, no tiene nada que ver con este caso clínico y, como os dije, se trata de discutir el problema clínico alrededor de un caso, no discutir un caso en concreto. El manejo del dolor de la pancreatitis crónica no se trata de quitar el dolor al paciente a base de analgesia, que es la tendencia que solemos tener. Bueno, pues vamos de escalón en escalón, subiendo dosis hasta que ya no sabemos dónde llegar. Estamos tratando un paciente y estamos tratando una enfermedad, no solamente un síntoma. El entender cuál es la etiología de la pancreatitis crónica y tratar la etiología es imprescindible. Con este paciente nos podíamos volver locos subiendo dosis de analgesia mientras el paciente no dejara de beber. Y eso el paciente lo tiene que entender. Oiga, mientras usted siga bebiendo, es que esto no tiene solución. Lo primero es tratar la causa de la pancreatitis crónica. Un dato enormemente importante, que no has hecho referencia a él, María, pero lo has nombrado, es que es fundamental normalizar el estado nutricional de un paciente. Quitar el dolor a un paciente desnutrido es enormemente complejo. Y tercero, tenemos que entender el perfil psicológico, la situación familiar, sociofamiliar del paciente. Pues vuelvo a decir, estamos tratando a un paciente, no un síntoma. Hay pacientes en un estado importante de depresión, pacientes en un estado importante de ansiedad, que necesitan apoyo psicológico y que necesitan también otro tipo de fármacos. Y el último punto, y es con el que empiezo el debate, es tenemos que tratar la causa del dolor. ¿Cuál es la causa del dolor? Entonces, paciente con pancreatitis crónica con dolor, como el que acabáis de mostrar, ¿hasta dónde tenemos que llegar para encontrar la causa del dolor? ¿Qué pruebas complementarias tenemos que hacer? Y para decir si es debido a complicaciones, si es inflamatorio, si es neuropático. Ahí lo dejo. Respuestas cortas. Vamos. Bueno, si queréis comienzo yo. Hombre, lo que primero que hay que hacer ante un paciente con una pancreatitis crónica que tiene dolor refractario y sobre todo como en este caso que no mejoraba para nada, es descartar que haya una complicación de esa pancreatitis crónica. No tenemos que esperar a que sea refractario, Emma. No, perdón, pero bueno, estaba un poco entremezclando las dos cosas. Eso. Lo primero que hay que hacer siempre es descartar que haya una complicación de la pancreatitis crónica y yo creo que es fundamental tanto, como decías, hacer un estudio nutricional como hacer una prueba de imagen. Yo creo que tiene que ser una prueba de imagen, pues bueno, un poquito también orientada, nos sirven pues tanto el escáner como la resonancia como la econdoscopia, dependiendo también un poquito de lo que vayamos a buscar. Nosotros, pues bueno, también de la rapidez o no con la que quieras actuar, depende un poquito de cada centro, pero bueno, sobre todo, pues bueno, cualquiera de las tres pruebas, sobre todo el escáner y la resonancia para descartar una complicación aguda, yo creo que nos serviría, no sé qué opináis vosotros, y luego la econdoscopia. Vale. ¿Sí? Sí, no te quería interrumpir, perdona. Vale. Vamos a ver, habéis hecho un TAC, no tenía pseudoquistes, no tenía obstrucción de la vía biliar, no tenía obstrucción duodenal, pero el paciente tiene una dilatación del conducto pancreático, ¿vale? Algo normal en una pancreatitis crónica y un dolor de predominio postprandial. ¿Qué valor hubiera tenido aquí descartar una obstrucción del conducto pancreático y haber accedido a un tratamiento endoscópico que no lo hemos mencionado? Bueno, sí que, o sea, realmente, a ver, yo no creo... en concreto en este paciente con nombre y apellido, sino como concepto. Vale.
Hombre, yo creo que es interesante, ¿no? Siempre que estamos con un paciente que tenga una dilatación del conducto, tratar de valorar o de resolver, como puede ser en este caso que tiene también unas calcificaciones intrapancreáticas, nos puede ayudar a resolver el problema de dolor refractario, claro. Un paciente con un dolor inflamatorio, como puede ser este caso, porque sigue bebiendo y por tanto seguro que tiene un componente inflamatorio importante, se puede beneficiar del tratamiento con antiinflamatorios, a pesar de que mientras siga bebiendo va a ser muy complejo. Pero antes de empezar incluso con paracetamol, todavía no hemos llegado al paracetamol, estamos evaluando al paciente y tratando al paciente. Le hemos dicho que deje de beber, lo hemos conseguido. Le hemos dicho que hemos normalizado el estado nutricional, hemos evaluado la causa del dolor y probablemente sea un dolor inflamatorio / neuropático, no hay una complicación que lo justifique. ¿Qué pintan aquí los antioxidantes? O las enzimas pancreáticas. O las enzimas pancreáticas. A ver, los antioxidantes, la verdad es que el uso es controvertido, aunque sí que parece que en el único caso que, bueno, que en uno de los casos que puede tener cierto valor es en el paciente con una pancreatitis crónica de etiología alcohólica. Entonces sí que es verdad que podríamos haberle añadido antioxidantes, que no me acuerdo muy bien si lo hicimos o no, pero bueno, sí que le podíamos haber añadido antioxidantes y evidentemente las enzimas pancreáticas, él estaba con dosis muy bajitas al inicio y yo creo que también evidentemente se puede subir y aumentar las dosis porque aunque igual no es tan claro que las enzimas controlen el dolor, sí que está claro que ese disconfort que produce la mala absorción y la maldigestión de los alimentos, evidentemente con las enzimas lo resolvemos. Entonces, Ese es un punto importante. En España no tenemos comercializadas enzimas sin cubierta entérica, que son las que se podrían utilizar para el manejo del dolor, pero es cierto que algunos pacientes tienen dolor como consecuencia de la insuficiencia pancreática por distensión intestinal, etcétera, etcétera. Por tanto, es algo que se puede tener en cuenta. Fijaros, no me refiero a vosotros, me refiero a todos los que están escuchando, que estamos manejando el dolor en pancreatitis crónica y todavía no hemos empezado a hablar de analgesia. O sea, es importante entender porque muchos de los pacientes, cuando hacemos todo lo que estamos diciendo, ya no tienen dolor. Y entonces, si siguen teniendo, podemos empezar a hablar de analgésicos no opioides y seguir con la escala de la OMS. Podéis participar, Fede, podéis participar, sí, Julio. Sí. Y ahora entro en otro tema importante de tratamiento adyuvante y que enlaza con lo que os comentaba antes con el perfil del paciente. ¿Antidepresivos? Y sigo sin hablar de analgésicos todavía. Estoy poniendo un tratamiento de base a un paciente para después poder tratar bien el dolor si lo sigue teniendo. ¿Antidepresivos? ¿Antidepresivos tricíclicos? ¿Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina? Bueno, ahora si queréis voy para ir cambiando y para dejarle a Emma. Yo creo que es que has tocado primero un tema muy importante, Enrique, que es, lo primero es enfocar cómo es el perfil del dolor. Y has dicho una cosa que es muy importante en la pancreatitis crónica, ¿vale? Si es un dolor continuo, si es un dolor más de predominio postprandial, para mí es muy importante ver la imagen. No es lo mismo tratar una pancreatitis crónica de un conducto fino que de un conducto dilatado con calcificaciones, porque te hace cambiar completamente la orientación para el dolor. En un conducto fino no te planteas un origen obstructivo, no te planteas ningún intervencionismo por CPR en ningún caso, porque al final vas a inducir más problemas de los que hay. Metiéndonos en concreto, ahora ya enlazando con la pregunta de los antidepresivos, pues yo creo que tenemos que ver un poco también el perfil del paciente, ¿no? Entonces, si es un paciente que sí que puede tener algún perfil depresivo, que crees que su esfera psicológica, de trastornos psicológicos acompañantes puede tener algún perfil, yo creo que puede ser una opción. Pero a mí en ese caso me gusta más una de las cosas que usaron ellos, que yo creo que a veces lo usamos un poquito más tarde en el escalón. A mí me gusta usar anti, tú Enrique lo sabes que es la pregabalina, ¿no? Pero que entramos en otra historia. Y a mí lo que sí que me encanta, y los has nombrado, y además yo los uso de forma muy habitual en la pancreatitis crónica de origen tóxico, no solo en la del alcohol, sino por el tabaco, son los antioxidantes desde muy, muy al principio. Y la verdad que la experiencia basada en la experiencia clínica, porque la evidencia, hay una tendencia a que van bien, pero mi experiencia es que realmente los pacientes, si tienes paciencia y los dejas con tiempo con antioxidantes, realmente el dolor mejora. Vale, nos queda poquísimo tiempo, por no decir que no nos queda tiempo ninguno para pasar al siguiente caso, pero es que nos quedan muchas cosas por discutir y aprovecho para deciros a los que nos estáis viendo que nos podéis enviar preguntas o comentarios. Una vez que entramos en la escalera de la analgesia habitual de la OMS, es importantísimo, igual que con los antidepresivos, es importantísimo completar dosis. Es importantísimo llegar a la dosis óptima en cada paciente, llegando hasta la dosis máxima antes de retirar un tratamiento.
Con la pregabalina, por hablar ahora de la pregabalina, y con esto vamos a cerrar, la pregabalina la asociamos a los analgésicos no opioides, paracetamol, metamizol o antiinflamatorios no esteroideos. La asociamos. Si la pregabalina a dosis máxima tolerada por el paciente no fuera eficaz, hay que interrumpir todo el tratamiento antes de pasar a los opioides, ¿vale? No podemos añadir toxicidad con fármacos que no han sido eficaces en un paciente. En vuestro caso, es más, habéis quedado con una dosis muy cortita de pregabalina y habéis pasado ya a tramadol muy pronto. Nosotros lo hubiéramos hecho distinto. Yo creo que la pregabalina hasta dosis de 300 miligramos cada 12, si el paciente la tolera, hasta la dosis máxima tolerada, se debe utilizar. Si no, estamos infrautilizando un escalón que es muy importante en pancreatitis crónica, en dolor neuropático. Comment to that. No, probablemente, o sea, sí que podríamos haber escalado más, pero la verdad es que es un paciente relativamente especial que venía comentándonos mucho dolor. Entonces, a veces también tienes que ponerte un poco, pues bueno, que la pregabalina él decía que no le hacía nada, le fuimos subiendo poco a poco y al final, pues quizás a la desesperada también, y pues le pusimos los opioides a ver si con eso comenzamos con tramadol, creo recordar, comenzamos con tramadol a ver si con ello conseguíamos aliviar ese dolor, también igual buscando que el dolor fuera de otro origen, también que no lo cubriera la pregabalina. No sé, la verdad es que no sé muy bien cómo ni por qué hicimos las cosas. No sé, sí que es verdad que podríamos haber seguido subiendo pregabalina sin ningún problema antes de pasar al escalón, pero la verdad es que él nos decía... Es un comentario muy breve de un caso de hoy que he tenido en la consulta que refleja a veces un poco las dificultades en la práctica diaria. Un paciente con pancreatitis crónica, con dolor, que yo le receté tramadol. Yo ya he venido a la consulta y tenía en la receta electrónica, además del tramadol que yo le había puesto, morfina, buprenorfina y oxicodona, que le había pautado el médico de cabecera. Tenía un mejunje ahí de medicaciones que él iba tomando, pues iba un poco mezclando todo, pues porque el médico de cabecera, ya aburrido del paciente, le iba añadiendo cosas. No es la forma, es importantísimo el manejo inicial del paciente que hemos comentado. ¿Qué causa la pancreatitis crónica? Tratarla. ¿Qué causa el dolor? Tratarlo. Normalizar el estado nutricional y empezar dirigiendo el tratamiento hacia la etiología del dolor. Después veremos si necesitamos dar antioxidantes, que desde mi punto de vista sí, siempre en pacientes con dolor, porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Podemos tratar con enzimas y una vez que el paciente está bien tratado desde el punto de vista de paciente, más antidepresivos, que creo que son muy importantes en este perfil de pacientes, empezamos con los analgésicos no opioides. Segundo escalón, pregabalina. Tercer escalón, si la pregabalina, su dosis plena, no ha sido eficaz, retira todo. Retira los analgésicos previos y empieza con los opioides. Porque si no, es eso, estamos añadiendo factores que lo único que aportan son efectos adversos sin aportar nada más en el manejo del dolor. Una vez que has cumplido dosis plena. Hablar de opioides, que no lo he querido hacer, podríamos hablar muchísimo, voluntariamente, tenemos que saber hasta dónde llegamos como gastroenterólogos y tenemos que colaborar siempre con los especialistas de la unidad del dolor. Podemos hacer las cosas muy mal, podemos crear adicción, podemos crear hiperalgesia inducida por opioides y volvernos absolutamente locos con el manejo de este paciente. Por tanto, hasta tramadol, genial, más allá, está muy bien, pero siempre con el apoyo de los compañeros de las unidades del dolor. Lo siento, tenemos que pasar corriendo al siguiente caso. Me da rabia porque todavía tenía muchas preguntas y hay un montón de preguntas de quien nos oye sobre lo mismo. Pero eso lo voy a dejar para el final, para las conclusiones de la mesa, ¿vale? Pasamos al tercer caso y último, que es un paciente con pancreatitis crónica e insuficiencia pancreática que no responde a las dosis habituales de enzimas. Algo que ocurre a nivel hasta el 50% de nuestros pacientes. Julio, tu turno. Bueno, yo os voy a introducir a la doctora Jardí, Andrea, que es una R4 de nuestro servicio. Y como vamos justo de tiempo, ya creo que lo mejor es que nos metamos ya en faena. O sea que, Andrea, te dejamos a los mandos para que nos presentes el siguiente caso. Bien, buenas tardes a todos. Pues os presento el último caso clínico, que se trata de un varón de 46 años, remitido a nuestras consultas externas de digestivo, que
No presentaba antecedentes personales ni familiares de interés, excepto por sus hábitos tóxicos. Era fumador de 20 cigarrillos al día desde los 17 años, bebedor de 2-4 unidades al día también desde joven, y el paciente había presentado pues, múltiples episodios de pancreatitis aguda entre el 2001 y el 2012, con al menos 7 ingresos. En la consulta lo que nos contaba el paciente es que presentaba un dolor abdominal persistente de predominio postprandial, con respuesta irregular a los analgésicos habituales de primer escalón. Tenía una tendencia a la diarrea con hasta 6-7 posiciones blandas al día, distensión abdominal y un importante meteorismo, y había perdido 12 kilos en los últimos 9 meses. En la analítica destacaba una glucemia basal elevada, con una elastasa fecal de 65 microgramos y con datos compatibles con malnutrición. Le hicimos una ecoendoscopia y un TAC, que son las imágenes que veis en la diapositiva, por lo que estábamos ante un caso de una pancreatitis crónica calcificante con insuficiencia pancreática exocrina y endocrina. Lo que hicimos en ese momento fue empezar tratamiento enzimático sustitutivo con creón de 25.000, 2 cápsulas con las comidas principales y una cápsula con los snacks. Se inició insulinoterapia y se programó una nueva visita con control analítico y nutricional a los 3 meses. En la siguiente consulta, el paciente había conseguido abandonar el consumo de alcohol y de tabaco, había mejorado de los síntomas abdominales que contaba, tenía un insuficiente control glucémico y, a pesar de que mejoró algún dato de los valores del estudio nutricional, pues no habíamos conseguido que mejoraran del todo, ¿no? Un buen estado nutricional del paciente. En este momento nos planteamos cuál sería la mejor estrategia para el paciente, si aumentar la dosis de las enzimas pancreáticas o bien asociar un IBP. Lo que hicimos en ese momento fue asociar el omeprazol 20 miligramos con el desayuno y con la cena a la misma dosis de enzimas pancreáticas, optimizamos el tratamiento con insulina y volvimos a programar un nuevo control. En la siguiente consulta, el paciente seguía sin beber y sin fumar, se encontraba bien y habíamos conseguido un mejor control glucémico, pero aún así no estábamos del todo contentos de haber conseguido un óptimo control nutricional. En ese momento, nos hicimos la siguiente pregunta, ¿no? Si aumentar la dosis de las enzimas pancreáticas aumentando el número de cápsulas con la misma dosis que estaba tomando el paciente, o bien cambiar de posología y utilizar las cápsulas de creón de 35.000. Lo que hicimos fue aumentar la dosis de enzimas pancreáticas, pero lo hicimos cambiando la posología, mantuvimos el omeprazol y volvimos a optimizar el tratamiento con insulina, y en la siguiente consulta conseguimos finalmente que el paciente estuviese sin síntomas digestivos y con un buen perfil nutricional. Y esto es todo. Muy bien, muchas gracias por la brevedad, además nos viene muy bien. Y empezamos. Hay un tema que tenemos que tiene que quedar muy claro de esta sesión, y es: empezamos tratamiento enzimático en pancreatitis crónica, dosis estándar aceptadas, 50.000 en las comidas principales, 25.000 en las comidas menores como concepto. ¿Cuándo tenemos que volver a citar al paciente para evaluar la eficacia del tratamiento y cómo evaluar la eficacia del tratamiento? ¿Cómo decir, vale, esta dosis ha sido eficaz? Julio, Emma, Fede, cualquiera de María, bueno, Pablo. Como empezamos cada uno, el que Andrea. nos toca yo, este es un caso de los que tenemos nosotros en el hospital. Yo creo que un poco la estrategia que tenemos nosotros en un paciente que está más o menos estable clínicamente, que tenemos un poco de margen de tiempo, yo creo que el teniendo una foto de cómo está el paciente de forma nutricionalmente, que es lo que nos va a indicar en el paciente con insuficiencia pancreática que necesitamos empezar con tratamiento, yo creo que lo más cómodo para todos y sobre todo para el paciente es monitorizarlo por los parámetros nutricionales. Hay otros métodos que pueden ser incluso más rápidos, como puede ser por el medio del test de aliento, pero en la práctica clínica, una cosa que tenemos todos disponibles, yo creo que lo ideal es hacer una analítica con un perfil nutricional. Para mí el tiempo óptimo entre ni mucho ni poco son 3 meses, con lo cual sí que vamos a tener unos parámetros analíticos que se van a corresponder a los efectos que tenemos con ese tratamiento que le hemos dado, y yo creo que el enfoque que hacemos nosotros por lo menos, y que creo que nos está yendo muy bien y la evidencia lo soporta, es controles cada 3 meses hasta que conseguimos, monitorizado por los parámetros finales que habéis visto, si vamos consiguiendo que el paciente normalice. Vale. Emma, Fede, ¿estáis de acuerdo con eso? 3 meses de periodo, síntomas, por supuesto, hay que preguntar al paciente si por síntomas de mala absorción, y evaluación nutricional. ¿Os parece bien?
Súper breve. Yo sí. Yo también. Vale, genial. 3 meses. Y resulta que el paciente no ha respondido como nos hubiera gustado que respondiera. Pregunta del millón. ¿Añadimos un IVP o aumentamos dosis de enzimas? Estamos hablando de pancreatitis crónica. Sí, sí. Yo Yo creo que primero asegurar adherencia y asegurar que el paciente lo tome bien. Vale, genial. Te lo iba a preguntar luego, pero ya que lo has dicho, a ti te va. ¿Cómo aseguras adherencia? Bueno, a ver, lo primero preguntándole al paciente cómo lo toma, porque muchas veces ni siquiera saben decírtelo en la consulta, cuando les preguntas, ¿y esto cómo lo tomas? Y ya vamos mal. Y luego, no sé, depende un poquito de cada centro, pero nosotros podemos acceder a una cosa dentro de la farmacia que es la adherencia y nos permite saber cuántas veces han recogido el fármaco. Entonces nos dice si falla o si no falla. Entonces nosotros sí que, sobre todo en los casos dudosos, solemos mirar un poquito del chivato del ordenador. Lo que no sabes es si el paciente acumula enzimas Claro, en casa, ¿no? bueno, Pero la retira tanto de como un la... detective. Pero bueno, son las cosas. A veces no te saben ni decir cómo lo toman. O sea, que es algo bastante llamativo contando que lo toman todos los días. Vale. Ahora que dices de cómo lo toman, os voy a hacer... no sé si... Bueno, no puedo decir esto porque es una comunicación que se va a presentar el domingo en el Congreso del American College. Pero os la comentaré, hablando de adherencia y de lo difícil que es la adherencia cuando no se explican bien las cosas. Y explicar bien el tratamiento es absolutamente fundamental. Fede, IVP, aumentar dosis. Como concepto en pancreatitis crónica que no responde a las enzimas a dosis iniciales. Yo me cuesta mucho pensar, la respuesta es la B, también muy breve, pero te lo voy a explicar. Me cuesta mucho pensar que tratemos la insuficiencia pancreática exocrina con lo que yo llamo insuficiencia gástrica exocrina, que tiene el 50% de la población, al menos aquí en Navarra, y me imagino que en otras zonas igual. O sea, sé que hay datos que la apoyan, pero no es una evidencia clara y me cuesta pensar que los mecanismos de la digestión sean contradictorios y más bien tiendo a pensar que tienen que ser complementarios. Entonces yo aumentaría enzimas. Vale, perfecto. Me parece fenomenal porque además no estamos de acuerdo, pero está muy bien porque es perfectamente válida la respuesta, igual que sería lo contrario. Que antes haría otra cosa también, además de preguntarle efectivamente el cumplimiento, me parece algo muy importante en todo paciente en el que estamos tratando un déficit nutricional. La base de todo, antes incluso de ponerle enzimas, yo creo que tiene que ser preguntarle qué come. Pero yo es algo que hago de forma sistemática y muchas veces me llevo sorpresas. Es decir, los enzimas pancreáticos no actúan de forma adecuada sobre una bolsa de patatas fritas de cena. O sea, eso no se puede digerir lo que no se come. Y me parece que es un dato que en el perfil de pacientes alcohólicos y muchas veces con una psicología un tanto peculiar es un tema relevante. Absolutamente relevante. Lógicamente, cuando damos enzimas es porque tenemos el diagnóstico de insuficiencia pancreática, que lo tratamos en el practicum anterior y que si hace falta lo retomamos. Pero lógicamente el paciente tiene que comer adecuadamente y el tratamiento de la insuficiencia pancreática tiene los dos pilares: dieta adecuada, sana, normal, equilibrada, más enzimas pancreáticas. Se supone que hemos dado ya ese primer escalón. ¿Por qué el IVP, Fede? Porque no es cuestión de modificar la digestión, es cuestión de facilitar que las enzimas se liberen, las enzimas que estamos dando vía oral, se liberen en el intestino proximal. Por la sencilla razón de que estos pacientes no solo tienen un déficit de síntesis y secreción de enzimas, sino también de bicarbonato. Y muchas veces vemos erosiones en el duodeno de estos pacientes por pH ácido, y eso hace que las enzimas se liberen muy distalmente. Y esa pregunta no tiene una respuesta basada en la evidencia, y cualquiera de las dos opciones es válida siempre y cuando vayamos al tercer escalón. Y el tercer escalón, si no hemos añadido un IVP, hemos subido dosis, probablemente sea entonces subir un IVP, me imagino, Fede, y si hemos dado un IVP sería subir dosis. Me da igual que sea en el segundo o el tercero, decidimos subir dosis. ¿Cómo? ¿Aumentamos número de cápsulas? ¿Cambiamos presentación? ¿Impacto sobre el cumplimiento? ¿Qué os parece? Bueno, yo ahí pues soy el que me queda por comentar el tema del tratamiento. Yo creo que aquí tenemos que intentar buscar dar al paciente el menor número de pastillas posibles para conseguir la mayor adherencia posible.
porque muchas veces estos pacientes, bueno, también es una respuesta con trampa, con pregunta añadida, son pacientes que habitualmente tienen muchos tratamientos, toman muchas pastillas y muchas veces se cansan de tomarlas, y cuantas menos pastillas le demos, mejor van a... Yo creo, la impresión que tengo es que van a ser mejores cumplidores. Con lo cual yo creo que si tenemos una opción de poder incrementar la dosis sin tener que incrementar el número de pastillas, yo creo que es la estrategia ideal. Yo muchas veces incluso lo consulto con los pacientes, porque yo creo que es una cosa que hay que hablar mucho con los pacientes. En el momento, yo gasto tiempo, que no es gastar, sino uso el tiempo de la consulta para explicar cómo tienen que hacer el tratamiento, y son muchas veces los pacientes los que te piden si les puedes dar menos pastillas porque les es más fácil tomarlas, ¿no? Yo espero haber contestado un poco la pregunta, Enrique, Julio, pero yo creo que para conseguir adherencia, cuantas menos pastillas, mejor. Yo creo que sí, ahora volvemos a ese punto, pero ahora que dices es que le explica a los pacientes cómo deben tomarlo. Hay una pregunta de la audiencia que dice ¿cuándo es mejor tomar las enzimas? ¿Antes, durante o después de las comidas? ¿Qué le decimos a los pacientes? Sin duda, durante. Yo lo que les explico es que tienen que empezar a comer, que cuando están empezando a comer que se tomen la primera, y cuando están terminando por el segundo plato, dependiendo de cómo comen, pero antes de terminar que se tomen la segunda. Eso es la forma en la que yo les explico, con un poquito más de detalle, pero así resumido, lo que le digo a los pacientes como creo que tienen que tomar las enzimas pancreáticas. Emma, Fede, subimos dosis. Estamos tratando con 2 cápsulas de 25 en comida principal, por centrarme ahí. 3 cápsulas de 25 o 2 de 35. Pancreatitis crónica. ¿Cuál es tu estrategia? Hubiese hecho lo que hicisteis vosotros, el cambiar al de 35. Al final estamos con una diferencia de 70 a 75, con lo que ganamos de disminuir una cápsula menos en estas comidas principales. Yo me hubiese decantado por el 2 de 35 también. Yo también. Yo creo que ahora, hoy estamos todos de acuerdo. Es muy importante, una vez que el paciente se ha adherido a una pauta, mantener la pauta, y lo único que hacemos es cambiar la receta y aseguramos el cumplimiento que habíamos conseguido. Y con esto vamos a conseguir respuesta a un porcentaje importante de pacientes, pero no en el 100%. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde empezamos a subir enzimas? ¿Hasta dónde paramos? ¿Dónde buscamos otras causas de malabsorción? ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes? Hombre, yo creo que en el caso de que después de subir en nuestro paciente, ¿vale? Si ponemos el escenario que repetimos el control y no hemos mejorado o hay algún problema, yo intentaría, antes de seguir subiendo, y estamos hablando del paciente con pancreatitis crónica, no estamos hablando de otro perfil de paciente, ¿vale? Yo intentaría buscar otra causa, un sobrecrecimiento bacteriano, y quizás por comodidad, ¿vale? Por comodidad daría un tratamiento prueba con una rifaximina, por ejemplo, para ver un poco la respuesta. En este caso, muchas veces estos pacientes no respondedores que son pro sobrecrecimiento tienen algún otro síntoma añadido que también te puede orientar, pero yo intentaría encontrar algún otro factor que hiciera que el paciente no estuviera respondiendo antes que seguir subiendo dosis de forma eterna. Yo opino igual un poco más como Julio, y por decir algo, tampoco perdemos nada por hacer una prueba a ver si funciona el tratar de eliminar un posible sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, yo creo que son 2 pautas, aunque tampoco, lo mismo que opina Fede, no ocurre nada por subir una dosis más, pero tampoco pasa nada por hacer una pauta empírica y listo. O sea que... Chicos, creo que hemos tenido una mesa enormemente interesante. Espero que lo hayáis disfrutado, no solamente vosotros, que sé que lo habéis disfrutado, que os estoy viendo, sino a todos los que no puedo ver, que están conectados. Y hay una serie de mensajes que me gustaría que quedaran claros de esta mesa. Hemos tratado 3 problemas clínicos que son enormemente relevantes en pancreatitis crónica. Primero, paciente con sospecha de pancreatitis autoinmune. Tenéis que tener en cuenta que el diagnóstico de pancreatitis autoinmune es positivo histológico, ese es el dato patognomónico, pero en pacientes que lo que tienen es un curso de pancreatitis crónica o aguda recidivante con una morfología típica, elevación de IgG4, es perfectamente aceptable no requerir biopsia e iniciar y valorar la respuesta al tratamiento con corticoides. Muy distinto es el paciente que tiene una masa pancreática. Ese paciente, sobre todo si la edad concuerda, no estamos hablando del niño de 14 años que comentaba Julio de esta mañana, si la edad concuerda, es un cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Por tanto, no nos vale las biopsias negativas para malignidad.
tenemos que tener una alta sospecha de que es una pancreatitis autoinmune por los hallazgos de imagen, por enfermedades asociadas y, finalmente, siempre biopsia. Y si la biopsia no nos permite cerrar el caso, cirugía, porque lo que no debemos es dejarnos pasar un cáncer. Y se siguen operando pancreatitis autoinmune porque no siempre es fácil llegar a ese diagnóstico. Hablamos del dolor en pancreatitis crónica y yo quería dejaros el mensaje de que el tratamiento del dolor es un tratamiento multidisciplinar, tal como ha comentado alguien de la audiencia en uno de sus comentarios que he leído. Es un manejo en el que tenemos que pensar que estamos tratando un paciente con una enfermedad, no un síntoma, porque entender bien la enfermedad, cuál es la causa y tratar la causa. ¿Cuál es la causa del dolor y tratar el dolor? Normalizar el estado nutricional, darle apoyo psicológico si necesita y a partir de ahí, yo creo que es importante en estos pacientes con dolor, antioxidantes, valorar enzimas y el uso de antidepresivos, bien tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina hasta alcanzar dosis plenas que toleren. Si a partir de ahí, cuando tenemos el paciente bien, el paciente sigue teniendo dolor, empezamos con la escala de dolor, con la escala de la WHO. Analgésicos estándar, no opioides, paracetamol básicamente. En España podemos utilizar el metamizol hasta alcanzar dosis plenas con todos los tratamientos previos que os estaba comentando. Si eso no es suficiente, podemos asociar antiinflamatorios si sospechamos un origen inflamatorio del dolor. Si eso no es suficiente, pasar al segundo escalón, que no es opioides menores, sino que en pancreatitis crónica es pregabalina, básicamente. Y la pregabalina tenemos que agotarla, porque es un gran fármaco para estos pacientes. No podemos abandonarla con dosis bajas, tenemos que llegar a la dosis máxima que tolera el paciente. Si a pesar de eso sigue teniendo dolor, tenemos que retirar fármacos para empezar con el tratamiento, primero con tramadol y después, si no es suficiente, una vez que hemos quemado el tramadol, con opiáceos mayores y ahí, sin duda, con el apoyo de las personas de la unidad del dolor. No olvidéis la endoscopia en pacientes con pancreatitis con dolor obstructivo, estenosis dominantes en cabeza pancreática o cálculos que obstruyen el conducto pancreático principal y, por supuesto, no olvidéis la cirugía de la que no hemos hablado. Y por último era el paciente con insuficiencia pancreática que no responde al tratamiento habitual con enzimas pancreáticas. No olvidéis aquí que puede ser un problema de dosis, pero puede ser un problema de pH. Por tanto, jugar con las dos cosas. El IBP en estos pacientes siempre cada 12 horas. Se me olvidó una cosa que dejé de comentar antes, que es qué antioxidantes en este tipo de pacientes para el dolor. 5, al menos, compuestos que tengan al menos estos 5. Selenio, metionina, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Después que tengan todos los que queráis, pero estos 5 son los que han mostrado eficacia en el manejo del dolor. IBPs en insuficiencia pancreática siempre doble dosis mañana-noche, porque la dosis inicial de la mañana nunca llega a la cena. Y después jugar subiendo dosis hasta que el paciente está asintomático y con un estado nutricional normal. Y no vale medir 2 marcadores nutricionales, vale hacer un estudio nutricional completo. Si eso no es suficiente, subimos dosis. ¿Hasta cuándo? Probablemente hasta duplicar la dosis inicial o incluso un poco más, antes de seguir subiendo dosis, que puede llegar a ser bastante más alta, descartar otras causas de mala absorción, como puede ser sobrecrecimiento bacteriano, pero pueden tener otra enfermedad asociada, como puede ser una enfermedad celíaca. Si nos hemos quedado todos con estos mensajes, y espero que todos los que estáis aquí estéis de acuerdo conmigo, pues genial. Yo personalmente he disfrutado mucho de este Practicum Páncreas, espero que vosotros también, y espero volver a veros pues a no muy tardar. Y llamo a la SPD y a Beatriz a que se pongan de acuerdo para organizar otra sesión cuando lo consideréis oportuno. Muchísimas gracias por vuestra atención.